Hermanos, después de un tiempito aquí de nuevo, gracias a Dios he podido realizar un mensaje y espero que sea para el beneficio de todos ustedes. El mensaje de hoy día va a tratar de un problema que siempre ha estado latente, presente, inmerso dentro del mundo cristiano, del contexto cristiano. A esto se le llama el legalismo. Y este es un problema que atenta contra la figura del Señor Jesucristo, contra su obra. Y sabemos que es una falsa doctrina, sabemos que es una doctrina que es motivada, que es impulsada por Satanás, que se predica en muchas iglesias, y siempre que se predique el nombre de Cristo, e incluso de manera incorrecta, sabemos que siempre está ahí presente Satanás. Y Satanás no quiere que el nombre de Cristo sea predicado correctamente. Así que si nosotros consideramos que tenemos una enseñanza correcta, pues nos toca a nosotros con mansedumbre enseñar al que esté equivocado para ver si Dios le concede el arrepentimiento, ¿no? Como dice la palabra del Señor, y llega al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, acompáñenme primero en oración para poder empezar, por favor. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos por el día de hoy, Señor. Gracias por permitirme en esta oportunidad traer un mensaje, Señor. Te pido que tú tomes, Señor, control de este momento, que tú obres, Señor, en las mentes, en los corazones, Padre Santo, y, Señor, que sea de beneficio para los hermanos, Padre. Gracias te damos una vez más, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que me acompañen con sus Biblias, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 9. Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 9. Aquí voy a emplear la técnica de mi amigo Euge, un versículo yo, un versículo ustedes, ¿vale? Yo empiezo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vale, muy bien, empecemos. Considero que estas palabras del apóstol Pablo son importantes para evaluar dónde está nuestra confianza, a dónde nos aferramos, si estamos confiando en nuestra propia justicia o en la justicia del único justo, Jesucristo. Es necesario que tengamos claro dónde debe de estar nuestra confianza, porque si está puesta en nosotros mismos, corremos un gran peligro, mortal para nuestras almas. Así que quiero abordar este tema tanto para creyentes como para incrédulos. ¿Por qué para creyentes? Porque una vez que uno confía y pone su fe en el Señor Jesucristo, el diablo atenta de otro modo distinto contra él, ya no como incrédulo, sino que no permite que este nuevo creyente crezca en la fe. Lo mantiene como un bebé en la fe, uno que aún toma leche y no puede comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo ataca con la culpa, nos ensimisma en nosotros mismos, entonces no nos permite ver la gloria del Señor Jesucristo en su plenitud, ¿no? Cuando quiero decir que él atenta con la culpa, quiero decir que muchas veces cuando pecamos, siendo creyentes, pensamos que el Señor ya se olvidó de nosotros, que no hay perdón, que ya le hemos fallado y que esto no tiene solución. Pero Jesucristo, o el apóstol Juan, por ejemplo, que escribió en 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, él no piensa de esa manera, pero Satanás con la culpa nos ataca. Entonces para el creyente es necesario recordar que su justicia no depende de él, no está puesta en él, sino que depende de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Entonces es necesario para los creyentes siempre tenerlo presente, siempre recordarlo, porque tenemos el peligro de poner la mira en nosotros mismos. Y también para los incrédulos. ¿Por qué para los incrédulos? Hace un momento mencioné el legalismo.
Los incrédulos muchas veces piensan de manera errónea que ser un hijo de Dios, que ser cristiano, es simplemente cumplir ciertos ritos, ciertas tradiciones, y tienen esa idea equivocada. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a desmontar todo esto a través de su propia experiencia. No es casualidad que precisamente haya sido el apóstol Pablo, ese hombre que Dios constituyó apóstol para los gentiles, quien haya escrito esta porción en la carta a los filipenses. No es casualidad, y el mismo texto nos va a mostrar por qué. Ya que veremos que este fue un hombre que fue primero en muchos aspectos religiosos, superando a muchos de sus iguales y teniendo todo esto por su propia justicia. Versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice que él tiene de qué confiar en la carne. De las obras que su carne produce, él dice que está en el máximo nivel. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más, yo tengo más. En cuanto a la carne, yo soy más que ustedes. En cuanto a obras que puedo producir humanamente, yo soy más que ustedes. Se los comenté hace un momento de que no era casualidad de que el apóstol Pablo haya escrito esta porción. Son varios los apóstoles que han escrito cartas para la iglesia y de esas cartas está compuesta la Biblia que nosotros hoy en día tenemos. Pero Pablo usa esas experiencias personales antes de convertirse al Señor para hacer una comparación entre sus propios esfuerzos y en dónde realmente su confianza debe de estar puesta. Y veremos que Pablo, en cuanto a la vida religiosa, él no ha sido un hombre mediocre, sino que él ha sido un hombre íntegro. Él ha sido un hombre conforme a la ley de Dios humanamente y seguía fielmente los parámetros de la ley. Así que en el supuesto de que si debía haber alguien que pudiera confiar en sus esfuerzos en la carne para poder ser justo ante Dios, en el hipotético caso de que la salvación dependiera de nosotros, esa persona debería de ser como el apóstol Pablo, antes de su conversión. ¿Y por qué Pablo? ¿Por qué Pablo se pone diciendo, se pone en esa posición, yo más? Por la lista de hechos que va a mencionar a continuación. Ya lo vamos a ver. Pero sabemos que para alcanzar la justicia de Dios, Dios mismo ha establecido que no es por las obras ni por las glorias de la carne, sino por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso Pablo dice, si alguien quiere confiar en sus propios esfuerzos, yo aún más, dice, yo aún más. Y dará una serie de razones de por qué él podía confiar en los esfuerzos de la carne. Y después él mismo va a demostrar estos esfuerzos que no alcanzan la justicia de Dios. Así que ya sabemos que el gran apóstol se pone como ejemplo en la carne para después él mismo pueda derrumbar esta confianza en la carne, ¿vale? Él mismo se va a poner como ejemplo en la carne todas las obras que él ha hecho en la carne como fariseo, como judío, y él mismo va a desmontar esto. Hay que tenerlo claro. Versículos 5 y 6. La lista empieza, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. A esta lista no se le puede agregar nada más, está completa. ¿Ustedes imaginan qué más se le puede agregar a esta lista? ¿Alguien sugiere algo? ¿Qué más se le puede agregar? Nada, está completa. No hay nadie que supera al apóstol Pablo en cuanto a religioso. No hay nadie. Por eso Pablo dice, yo más. Si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. No me supera. Nadie me supera a mí, dice Pablo. En cuanto a la carne, nadie me supera. A lo mucho pueden estar a mi nivel. A lo mucho. Pero en cuanto a la carne, nadie me supera. Humanamente, nadie me supera, dice. Prestemos atención a toda la lista de acciones y obras que ejecutaba el apóstol Pablo para poder alcanzar la justicia de Dios que posteriormente él las descartará. Aquí cuidado, porque cuando yo digo que el apóstol Pablo las descarta, es porque esta serie de acciones no es suficiente para alcanzar la justicia de Dios. Ni siquiera debemos intentarlo, porque esa es una manera que Dios no ha establecido. Pero estoy seguro de que Pablo sentía un gran amor por su tradición judía. Y eso lo podemos notar en Romanos 3, del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo se pone en la posición del judío no convertido y se hace esa pregunta para después responderla. Se anticipa a la pregunta que el judío le va a hacer,
¿Qué ventaja tiene pues el judío, Pablo? Porque si tú dices que no es el judío el que lo es en lo exterior y que no es circunciso el que lo es en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y circunciso el que es circunciso en el corazón y el espíritu, entonces le pregunta el judío, ¿qué ventaja tengo yo como judío, Pablo? ¿Qué ventaja tengo yo haber nacido en esta nación? Y Pablo le va a responder, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Como judío, en la carne tienes muchas ventajas, le dice Pablo. Te ha sido confiada la palabra de Dios. La revelación que a otros pueblos de la tierra no les ha sido dada, a ti te ha sido dada como judío. Esa es una gran ventaja. Pero esa ventaja tiene que ser usada de una manera para poder llegar al conocimiento pleno de la verdad. No tiene que haber jactancia en esa ventaja y depender de esa ventaja para poder yo alcanzar la justicia de Dios. Ese es un mal uso de la ventaja que Dios le ha dado al judío, porque tiene ventaja el judío sobre los demás pueblos de la tierra que no tenían la revelación de Dios. Tiene ventaja, eso es una verdad. Pero el judío hace mal uso de la ventaja, se jacta de la ventaja por ser linaje de Abraham. Y Pablo le dice que sí tienes ventaja, te ha sido dada la palabra de Dios, la revelación. Pero en cuanto a alcanzar la justicia de Dios por eso, es inválido, no puedes hacerlo de esa manera, le dice Pablo. No puedes hacerlo de esa manera. Haciendo un paralelo, hoy en día hay personas que tienen ventaja en relación con otros en cuanto a la revelación de Dios. Hay personas que tienen ventaja. Hay personas que tienen ventaja. Hay personas que han nacido, por ejemplo, en un contexto cristiano, dentro de una familia cristiana, que desde pequeñitos les han hablado de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, que los creó ellos mismos, que les dio la ley, que el hombre pecó, que el mismo Dios proveyó la solución por medio de Jesucristo, que Jesucristo murió por sus pecados, que él debe poner su fe en Jesucristo. Todo esto es una ventaja. Es una ventaja que tienen algunos niños que otros niños no escuchan, que tienen algunos adultos que otros adultos no escuchan. Pero, ¿qué debemos hacer con esa ventaja nosotros? ¿Jactarnos de ello y que nuestra confianza dependa de esa ventaja simplemente? No, eso no es hacer buen uso de esa ventaja. El uso de esa ventaja es dar gracias a Dios porque tenemos esos medios que Dios ha dispuesto para poder llegar al conocimiento de la verdad, para poder creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero hacemos mal uso de esas ventajas cuando nosotros depositamos la confianza en ellas, diciendo que somos justos solamente por tenerlas. Eso es hacer mal uso. Ahora sí pasemos a la lista. Empieza el apóstol. Circuncidado al 8º día. Pablo confiaba en que él había sido circuncidado en su carne y que por ello pasaba a ser parte del pueblo de Dios y copartícipe de las promesas que le fueron dadas a Abraham. Esta es la primera forma en que Pablo manifiesta su confianza en la carne. En segundo lugar, del linaje de Israel. Lo que él quiere decir es que él es parte del pueblo que Dios ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Él dice, yo pertenezco a Israel, yo no soy un gentil. Es precioso pertenecer a ese pueblo en esos tiempos, pero cuidado con sentirse seguro por el simple hecho de pertenecer a ese pueblo, o cuidado hoy en día por sentirse seguro por el simple hecho de pertenecer a una iglesia. Es un peligro latente también hoy en día. El peligro es el mismo, los factores cambian, pero el peligro sigue siendo el mismo. Es por eso que Pablo pone esta enseñanza aquí en las Escrituras, para que Dios hoy en día nos siga enseñando de que hay peligro de poner aún nuestra confianza, como ponía el apóstol Pablo, en estos hechos, pero quiere corregirlos. Tercero, de la tribu de Benjamín. Él tenía muy bien rastreado su árbol genealógico. Precisamente decía que él procedía de la tribu de Benjamín, precisamente de esa tribu, por lo que da a entender que él es judío plenamente. El apóstol sigue aumentando su confianza en la carne, con cada elemento que agrega a esta lista. Es como esas personas que tienen rastreado su árbol genealógico y dicen, yo soy 30% caucásico, 40% árabe, algo así más o menos. El apóstol también tenía rastreado su árbol genealógico a tal punto de ser tan específico y decir de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus de la tribu de Benjamín. Cuarto lugar, hebreo de hebreos. El apóstol vuelve a hacer énfasis en su identidad judía. Y miren cómo lo dice, hebreo de hebreos. No es un hebreo, por ejemplo, helenizado, que ha sido influido por la cultura grecorromana, que su tradición ha sido perturbada, ha sido manchada, ha sido influida por otras culturas. No,
Hebreo de hebreos, quiere decir soy hebreo puro, hebreo de pura cepa, en todos los sentidos, culturalmente y religiosamente. Alguna vez yo he escuchado a un español decir, yo soy español puro, yo no estoy mezclado con otro tipo de nacionalidad, no, español puro, puro. Algo así está diciendo el apóstol Pablo. Hebreo de hebreos, hebreo puro. Quinto lugar, en cuanto a la ley, fariseo. Una vez más Pablo destaca la confianza en su identidad judía. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir Pablo con ello? Que dentro del judaísmo, de todos los grupos que formaban parte del judaísmo, los saduceos, los esenios, los celotes, Pablo pertenecía al grupo más estricto y más ortodoxo, al grupo más religioso, al más piadoso, los fariseos, al más apegado a la ley. Sexto lugar, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pablo quiere decir que él sentía una pasión interna por defender la ley de Dios, por defender la pureza de sus tradiciones judías, y ello lo llevaba a tener un celo por el cual él perseguía a la iglesia de Dios, pensando que él hacía un bien persiguiendo a la iglesia de Dios. Él consideraba que estaba haciendo un bien, asolando a herejes que enseñaban cosas contrarias a la ley judía. Y por último, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, intachable, perfecto, el apóstol se encargaba de guardar cuidadosamente cada punto de la ley. Yo creo que él guardaba todos los sábados, que en día de reposo no trabajaba, que no se contaminaba con los alimentos que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento. Por eso él se consideraba irreprensible y creía que estaba a cuentas con la justicia de Dios. Pero ahora veremos cómo su vida y la concepción de su propia justicia da un giro radical. Radical no en cuanto a su conducta para seguir justificándose, porque él ya se consideraba perfecto, sino radical en cuanto a que él va a tener todo esto como pérdida. Es como una cuenta, las cuentas T de contabilidad, y Pablo iba sumando cada una de estos hechos que él había mencionado. En cuanto a la ley, fariseo, punto para mí, me va sumando. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, me va sumando. Hebreo de hebreos, me va sumando. Y de un momento a otro, él dice que todo esto es pérdida. Todo lo que para él era ganancia, estaba sumando en el debe, se vuelve pérdida. ¿Qué pasó? ¿Qué influyó en esto para que todo esto se convierta en pérdida? Un hombre tan apegado a la tradición judía, un hombre tan apegado a la ley, tan religioso. ¿Qué pasó? Versículo 7. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, toda la lista anterior, ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Solamente hay una forma de estimar como pérdida todo lo que un hombre atesora, por amor de Cristo. Lo único, la única forma. Un hombre que se creía tan perfecto en su tradición, en su ley, por amor de Cristo. Esa es la única forma en la cual él pudo considerar todos estos hechos pérdida. No hay otro factor que haga posible considerar a todos estos hechos pérdida. No hay otro. Por amor de Cristo, dice. Toda la lista anterior, ¿qué era para Pablo? Ganancia. ¿Y ahora cómo las estima? Como pérdida. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo un hombre puede llegar a considerar lo que para él era ganancia en cuanto a satisfacer la justicia de Dios? A considerarlo ahora como pérdida. ¿Qué pasó? Si nada fuera de lo normal acontece, entonces este suceso no podría suceder. Entonces, ¿con qué se topó Pablo para que ocurriera este cambio en él? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que marca la diferencia y lo lleva a Pablo a no tener confianza en toda la lista anterior. ¿Pero qué es esto del amor de Cristo? Algunos se preguntarán, ¿es algo etéreo, algo inalcanzable, algo insustancial? ¿Es algo que podemos tomar nosotros? Y si lo tomamos, ¿para qué? ¿Con esto puedo yo ser justo? ¿Qué es esto del amor de Cristo? Y sí que se puede, sí puedes tú tomarlo, ya que el amor de Cristo se manifiesta en un acto de amor para los seres humanos. ¿Cuál es ese acto de amor? ¿Qué hizo Cristo a favor de nosotros? 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De esa manera se ha manifestado el amor de Cristo a los hombres,
muriendo por nuestros pecados. Eso le fue enseñado a Pablo por el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que le mandó a enseñar a todos los hombres. Enseñarnos que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese elemento maravilloso, el amor de Cristo, manifestado en un acto de sacrificio, muriendo en la cruz por nuestros pecados, es lo que llevó a un hombre religioso como Pablo a estimar como pérdida toda su confianza en sus obras, en la carne, y ahora poner la confianza en el sacrificio que Jesús hizo por él. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, palabra fuerte, por basura, pero solamente lo considera por basura por un solo motivo, para ganar a Cristo. Solamente lo considera basura en relación cuando se refiere a ganar a Cristo. Toda la lista anterior es basura cuando yo quiero ganar a Cristo, dice. Cuando yo quiero ganar a Cristo, solamente tengo que poner mi fe en Él, dice Pablo. Ni siquiera toda la lista de hechos que he mencionado anteriormente, dice Pablo, alcanza. Incluso todo eso que es lícito, por lo cual Pablo da gracias a Dios, dice, para ganar a Cristo, eso es basura, dice Pablo. Así de fuerte, no se mide en esa palabra, está puesta así. Solamente para ganar a Cristo. Pero para lo demás no. Cuando no se trata de ganar a Cristo, yo creo que Pablo daba gracias a Dios por haber sido judío, por haber tenido la revelación de Dios, por haber sido enseñado por un maestro como Gamaliel. Yo creo que él da gracias en todo eso. Pero cuando es para ganar a Cristo, quiero que esto se quede claro, para ganar a Cristo, toda esa lista de hechos dice que queda corta. Incluso a Pablo le parece basura, dice. No se puede comparar, no es proporcional. Pablo llegó al punto de estimar todas las cosas como pérdida con un objetivo para conocer la excelencia de Jesucristo su Señor. Dios no va a dejar a un hombre en el vacío, no va a hacer que un hombre deje de confiar en sus obras, en la carne, para dejarlo en la nada, sin esperanzas, sino que le mostrará el verdadero camino a seguir. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios le mostrará en dónde depositar su confianza. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios ofrece el verdadero descanso y el verdadero camino en Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Nosotros como hombres, ¿dónde debemos ser hallados? En Él, en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios perfecta se toma por fe, por fe. ¿Dónde debe ser hallado cada hombre? En Cristo. Dios quiere hallarte en Cristo. Dios quiere hallarte en la justicia de Cristo, que es perfecta. Fuera de la justicia de Cristo hay muerte. Dentro de la justicia de Cristo, que es perfecta, hay vida. En nuestra propia justicia, en nuestros propios méritos, hay muerte, no hay salvación. Pero en la justicia y en los méritos de Cristo hay vida, debido a que Él fue el único que nunca pecó. Por eso es justo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia lo menciona a Jesucristo como el justo? El justo, ¿y qué implica para nosotros que Él sea el justo? El justo quiere decir que Él es perfecto, que Él nunca ha tomado una decisión errónea, que Él nunca ha pecado, que Él nunca ha infringido la ley, siendo tentado en todo, dice la Biblia, siendo tentado en todo. Él fue tentado en todo, en mentir, en codiciar, en robar tal vez, en deshonrar a su padre y a su madre, pero Él nunca pecó, nunca pecó. ¿Puedes imaginar un hombre que nunca peque? ¿Puedes imaginar la perfección? Es difícil, es muy difícil. ¿Y qué hubiera implicado si Cristo hubiera pecado tan solo una vez? Tan solo una vez. Si Cristo hubiera pecado tan solo una vez, no hubiera podido ser tu representante ante Dios. No hubiera salvación. Dios hubiera fracasado en su plan.
¿Te das cuenta de la importancia de que Jesucristo sea llamado el justo? Y es aún más admirable porque Él dice que Él fue tentado en todo. No es el justo sin haber sido tentado, sino es justo siendo tentado. Pasando dificultades, Él es el justo. Se menciona muchas veces la muerte de Cristo, que es totalmente verdad, totalmente importante, la muerte de Cristo por nuestros pecados, pero si Él no hubiera tenido esa vida justa, perfecta delante de Dios, Él no se hubiera podido presentar como tu sustituto. Y si Él hubiera tenido un solo pecado y se hubiera presentado, Él hubiera muerto, ese sacrificio no valía. Ahí la importancia de la vida de Cristo, que nunca pecó, nunca pecó. Y tú puedes tomar la justicia de Cristo por la fe, creyendo con todo tu corazón que Él murió por todos tus pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana, todos, todos. Y de esa manera apropiarte de la justicia perfecta de Él y ser llamado hijo de Dios. No hay otra manera, cualquier otra forma es inválida. Inválida para Dios, por más que sea piadosa para el hombre. Dios mismo nos ha dado el medio para alcanzar la justicia perfecta que está en Cristo Jesús. Porque Él fue el único capaz de cumplir la ley perfectamente y nunca pecó. Por eso, amigo, amiga, toma la justicia de Cristo que es perfecta por la fe. Solamente se toma por fe, mas el justo por fe vivirá. Y los creyentes recuerden que la han tomado por fe y que fiel es Dios para mantener su promesa y para cumplirla. Y que estamos ahí, aún estamos ahí, y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su justicia aún sigue vigente porque Él es nuestro abogado hoy en día. Y gracias a esa justicia, a ese hecho que Él nunca pecó, Él aún puede perdonarnos hoy en día. Tenemos acceso al perdón de Dios gracias a eso hoy en día. Así que te pido, por favor, encarecidamente, que si tú no has creído en Cristo, creas por fe. Toma la justicia de Cristo que es por la fe. No hay obras que hacer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Por fe, amigo, no hay nada que hacer. Es por fe, nada más. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, por el mensaje. Te pido, Padre, que por favor redargullas las mentes, Señor, los corazones, Señor, que traigas convicción de pecado y sobre todo, Señor, que siempre tengamos presente que Jesucristo fue el único, Señor, el único justo que pudo cumplir perfectamente tus mandamientos, tu ley, y que si nosotros hoy en día somos justos, Señor, es por sus méritos, Señor. Si tú nos ves hoy día nosotros justos, es por los méritos de Jesucristo, Señor, porque en nosotros no había chance, no había oportunidad, y te damos gracias por haber proveído, Señor, a ese Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias te damos, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.